Muy bien, estimados estudiantes, entremos entonces ahora sí a esta segunda parte de las tesis sobre Feuerbach. Y antes de entrar a las tesis sobre Feuerbach, vamos a hacer entonces un breve pero muy importante recorrido filosófico sobre varias tensiones que necesitamos poner fijas o diluir para avanzar. Estas tensiones van a ir en dos sentidos. La primera, en su sentido ontológico, metafísico, es decir, filosófico, crítico sobre la pregunta, sobre la realidad. Y vamos a preguntarnos entonces por la realidad del objeto, ¿sí? ¿Qué cosa, no? Clase 101 de filosofía vamos a dar acá. Y luego vamos a hacer una segunda parte sobre también una tensión filosófica fundamental, importantísima, moderna, que es empirismo y racionalismo, materialismo e idealismo, que son cuatro cosas muy, pero muy distintas que no tienen nada que ver entre sí, pero que tienen una oposición. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, para poder entrar en las tesis sobre Feuerbach, nosotros tenemos que articular estos dos debates, ponernos en onda, ponernos en verdadera discusión, porque si no comprendemos estas dos cosas, no vamos a comprender nada de lo que viene a continuación sobre el quiebre de la concepción de Marx, el paso, el tránsito de este Marx juvenil al Marx más maduro, al Marx que empieza a hacer filosofía en sentido marxista. Entonces, ya sin influencias, este Marx del parricidio. Entonces, como ya he dicho, hay una pregunta por la objetividad que es fundamental para entender toda esta discusión que ya he dado y está en el canal donde subo los videos. Está esa discusión, es una discusión sobre el objeto, el sujeto. Vayan y búsquenlo. Voy a tratar de que ese link esté en los comentarios, en la descripción del video para que ustedes vayan hacia esa discusión que está más extendida. Yo ahí voy a suponer que usted escuchó esa discusión porque ya lo mandé, lo he mandado incesantemente en el largo del semestre, pero voy a pedir otra vez que lo vuelvan a escuchar y aquí voy a ir directo al punto, pero sí es muy importante que vaya porque allá está la diferencia de las múltiples maneras que se puede hablar de objetividad en alemán. Y muy importante la que Marx está centrando, la discusión que Marx va a dar justamente en las tesis sobre Feuerbach. Entonces, ¿cuál es el problema con la objetividad? ¿Cuál es la realidad de la objetividad? Clase 101. ¿Qué es el objeto? Entonces, ahí todo el mundo va a decir cualquier cosa, ¿verdad? Y esta cualquier cosa tiene algo de certeza, pero también algo de falsedad, algo de torcido, algo de mutilado. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque tenemos dos maneras de hablar del objeto y estas dos maneras están en la primera tesis sobre Feuerbach y por eso nosotros tenemos que dilucidar a qué se está refiriendo Marx con esta discusión que además es en el entorno de la filosofía especulativa, del entorno de la filosofía en su sentido más racional, más alto. ¿Cuál es la diferencia entre el Objekt y el Gegenstand? ¿Por qué? Porque Objekt y Gegenstand, a pesar de que signifiquen lo mismo, a pesar de que se pueden traducir igual, no son ni de cerca iguales. Una es el principio, el inicio, perdón, el principio no, tachen eso, el inicio del proceso de filosofar y el otro el resultado del proceso del conocimiento que ha superado todas las diferencias, es decir, que es la unidad del pensamiento y del ser, es decir, es el resultado lógico del pensar y por lo tanto en el object, que es el resultado, el final, la conclusión del pensar, el object, hay una superación del sujeto y el objeto. Mientras que en el Gegenstand, que habla de la intuición sensible, de la contraposición, de esta lógica polar, aquello está allá, esto está aquí, hay una relación, una separación entre dos cosas, pero esa separación lo que hace es unir ambas cosas, está hablando de la conciencia en su sentido aislado, en su sentido sensible, es limitado y limitante. Entonces, el Gegenstand es el objeto de la conciencia del Bewusstsein, es decir, de la conciencia sensible, de la conciencia que está de alguna manera inmersa en una relación limitada y limitante, que no puede ver más allá
de lo que puede sentir. Por lo tanto, el Gegenstand es la discusión, se pone en manifiesto la relación de la intuición sensible, pero sobre todo de esta conexión. Gegenstand es todo aquello que está ante la conciencia, frente a la conciencia. Es decir, son todas las cosas que podemos tocar, sentir, palpar. Por cierto, esto es lo que reclamaba precisamente Marx en la crítica, en el doble error a Hegel. Esto era lo que le reclamaba a la conciencia Marx, el joven Marx, en 1844. Que el espíritu no tenía Gegenstand, que el espíritu estaba en otra dimensión. Y tenía razón, pero justamente esta razón que tiene, o hablaba con razón, hablaba con sentido el señor Marx, pero ese sentido no articulaba esta superación que estaba tratando de llevar el espíritu hegeliano, este espíritu de la fenomenología del espíritu, ¿verdad?, hacia el absoluto, hacia exteriorizar la interioridad y interiorizar la exterioridad. Ese resultado del absoluto era lo que Marx no podía ver. Creo que lo comenté y está en las clases grabadas. Pero en todo caso, este Gegenstand tiene una importancia porque es el inicio, cuidado con esto, no principio, no se confunda iniciar con arqué, ¿verdad? No, no tiene nada que ver, son dos cosas completamente distintas. Lo primero para nosotros y lo primero en sí, diría Aristóteles. Lo primero para nosotros, en sentido temporal, en sentido cronológico, en sentido sensible, es este Gegenstand. Pero este Gegenstand es limitado y en algún sentido este Gegenstand muestra la fuerza que tenía Epicuro para Marx. Este poder enjuiciar las cosas tal y como se nos dan en la experiencia sin ningún tipo de criterio lógico que la supere. Y si la supera, de alguna manera contradice la experiencia y por lo tanto había que desecharlo. Entonces, esta pregunta por la realidad del objeto es lo que tenemos que tener claros para poder abrirnos y ir a leer las tesis sobre Feuerbach. Porque este Gegenstand termina siendo la forma más fácil del autoengaño. La forma en donde precisamente concebir que la realidad es Gegenstand es suponer que hay una división entre el pensamiento y la acción, entre el pensamiento y lo que es, entre ser y conocer, entre la realidad y lo que pensamos de la realidad. Quien cree que el conocimiento que tiene de la realidad no es igual que la realidad misma, tiene un serio problema. Está todavía en esta dimensión del Gegenstand. Está en esta dimensión en donde la conciencia, Bewusstsein, no ha podido comprender que ella también es un objeto, que ella también está inmersa en las relaciones que la limitan y que estas relaciones en la experiencia, en la sensibilidad, siempre van a necesitar ir avanzando hacia el sujeto. Hay que inner subject, va a decir Hegel, el meterse en el sujeto, el de adentrarse en el sujeto, pero no como una cosa que le sale del forro, como una cosa que imagina, una ficción que tiene el sujeto. No es que se inventó Harry Potter y ya, pues ahí, vamos a poner eso ahí, porque eso viene de mi cabeza. Es la lógica que puede concebir que hay una relación de totalidad, y totalidad no como una sumatoria de partes, no como un resultado de unir varias partecitas, sino para poder ver la lógica que articula el todo, de cómo se mueve el todo. Entonces, de cuál es su unidad orgánica, que por eso la llamamos todo, ¿no? Aquí también hay, creo que en el audio también expreso y explico, porque en la totalidad, que además es fundamental para la filosofía, también hay diferentes formas de decir totalidad en alemán y por eso hay que tener muy en cuenta esto, porque no se está hablando de cualquier totalidad. Aquellos que niegan el infinito son personas que piensan que la totalidad es sumatoria de partes. Por eso van a tener serios problemas y no van a poder avanzar, dar el siguiente paso en el orden del pensamiento, en el orden de la realidad, porque la realidad no es más que el pensamiento y el pensamiento no es más que la realidad. Pero no porque sea una cosa como la otra. Aquí hay que empezar y ahí es donde vamos a caer entonces a la pregunta por el idealismo y a la pregunta por el empirismo. Pero ya vamos allá. En todo caso, el contrario de esto es el final de la filosofía. ¿A dónde pretende la filosofía? Cuando la filosofía dice la realidad, cuando la filosofía dice el ser, cuando la filosofía dice el objeto,
No está hablando de una relación polar, una relación de contraposición. Está hablando del todo, de todo lo que procede y todo lo que pretenda tener esta cualidad o esta propiedad de ser. Y esa propiedad de ser efectivamente está en el objeto. Todo aquello que sea objetivable tiene que contar con estas condiciones. Y estas condiciones vienen dadas, lo dice Kant, lo repetirá Hegel, es el pensamiento en su sentido racional. Es decir, cuando ya no hay una superación cuando hay una superación, perdón, de sujeto y objeto, ahí no está la conciencia en ese sentido de Gewissen, sino está, de Bebuxain, sino está la conciencia en el sentido de Gewissen. Hay una universalidad, hay un espíritu absoluto que ha podido darse cuenta que aquello que piensa es la realidad, que ya no está enajenado pensando que lo que ha pensado, que configura el mundo, es diferente a lo que ella es. Entonces, este Gewissen es el resultado del Gewissen, es el Ojek. Ojek en sentido de la racionalidad, de la realidad, en este sentido, en esta dimensión, en donde no hay polaridades, en donde no hay contraposiciones, en donde estamos pensando cuál es la suma de todas las realidades. Por eso no podemos hacer metafísica creyendo con los objetos de la experiencia. Los objetos de la experiencia en el sentido de aquello que está subsumible a una intuición. Es que las intuiciones manejan, se mueven, están en el orden de la lógica del object. Esto es lo que le cuesta ver a toda fenomenología, a toda crítica de la razón pura. Es decir, a toda esta discusión sobre el orden de los principios del conocer. Si el principio del conocer son los mismos, se identifican, son iguales los principios del ser. Efectivamente no son iguales, pero efectivamente no hay una identidad entre los principios del conocer y los principios del ser, pero sí hay una igualdad. No hay una identidad, no hay una identidad, pero sí una igualdad. Hay una diferencia entre ambos, pero se conectan. Esto es lo que no se entiende. Este es el principio fundamental por el cual aparece una idea como teoría. Ya creo que lo dije en el audio anterior. No existe teoría en la medida en que existe un object. Si la teoría está hablando del solo hay teorías cuando hay Gegenstand, cuando creemos que el orden del pensamiento es diferente al orden de la realidad, al orden de las cosas. Entonces, si creemos, cosas ya es un concepto. Por eso este es el gran problema. Este es el gran problema. Ya hay una lógica con la cual opera, maniobra las cosas. Entonces cuando digo cosas, ya estoy en el ámbito del pensamiento puro. Tengo que dar ese espacio en donde ya dejo atrás la experiencia, donde dejo atrás la certeza, donde dejo atrás el tiempo, el espacio, porque todas estas cosas necesitan de la unidad, de la cantidad, de la universalidad. Y todo esto no se encuentra en la experiencia del a priorismo. Todas las condiciones a priori necesitan, se mueven en este orden del object, necesitan del object. Su condición de posibilidad es el object. Esto es lo que no se quiere entender, al menos todo este neo-hegelianismo y al menos toda esta filosofía en boga del 44 o del 40, en donde se está tratando de reevaluar estas cosas que todavía no se entienden porque están en el orden de la lógica. Marx, ojo, estamos viendo una clase de filosofía 101, todavía no hemos entrado en tesis sobre Feuerbach. Cuidado con esto. Estamos haciendo aquí el inciso para poder entrar a las tesis sobre Feuerbach porque lo primero que va a existir, la primera ruptura con Feuerbach es en el orden de la epistemología, es decir, en esta concepción de reducir todo objeto de la filosofía a la Gegenstand, a la conciencia sensible, y por lo tanto, precisamente por esto no puede haber absoluto, precisamente por eso no puede haber Dios, por eso una de las primeras cosas que necesita disolver el señor Feuerbach es el poder de lo incondicionado, que eso es precisamente lo que se habla con Dios. Lo incondicionado no está en el orden de la experiencia, no está en el orden del Gegenstand. Satura, se consume por completo el Gegenstand cuando estamos hablando de lo incondicionado, cuando estamos hablando de lo meramente racional, de lo meramente filosófico además. En este sentido, nosotros tenemos que poder diferenciar el object del Gegenstand.
Porque precisamente el conocimiento filosófico, y aquí entonces viene el énfasis de Marx, la actividad solo se va a dar cuando comprenda el object. Este object que es el resultado del pensar lógico y hay una superación del sujeto y el objeto. Por eso, para Marx, cuando Marx refuta a todo materialismo, ya vamos a corregir esto, pero cuando Marx dice yo refuto a todo materialismo anterior, es decir, todo aquel que quiera subsumirse en el Gegenstand. Y esto es toda la filosofía británica, toda la filosofía que se hace antes de Marx, evidentemente, en Inglaterra, en la Britanía, y toda la filosofía que nace a partir de los principios de Descartes. Todo lo que nace, todo lo que está en el árbol genealógico, que sea heredero de Descartes y sea heredero del empirismo inglés, de toda la filosofía que está en Inglaterra, va a estar en esta lógica del Gegenstand, va a estar en esta lógica de la conciencia, de la certeza, de las experiencias, que siempre son aisladas, que no pueden ver el todo, que están en un orden de la intuición sensible y que solo pueden pensar las cosas a partir de contraposición. Evidentemente, por eso el Estado en Hobbes, Hobbes es uno de los materialistas para Marx, solo la violencia, es decir, suprimiendo a mi contrario, cuando no hay otro, es en donde hay entonces paz, es en donde hay desarrollo de la conciencia, donde uno se impone sobre el otro. En este sentido, precisamente hay una diferencia entre el saber y el conocer, ¿no? Que ya las hemos tratado en este curso. El conocimiento es un añadido. Yo puedo seguir viviendo con el conocimiento que tengo, ¿no? No habría aporía ética. La aporía ética que Spinoza plantea en el libro 4 de la ética, cuando sé que es lo mejor, pero hago lo peor. Entonces, cuando yo considero que hay una teoría, cuando yo insisto que las cosas son Gegenstand, cuando no doy el salto al object, precisamente yo considero que el conocimiento es diferente de la vida, es diferente de la práctica del mismo. Y por lo tanto no hay sabiduría. Ese conocimiento no lo incorporo en la vida. Mira qué palabra tan bella. Incorporar. Meter, de meter, de estar adentro, ¿no? De activar. En inglés, ¿no? Parecido al on. El ese acusativo, en tanto que se hace parte activa del cuerpo, hace parte activa de la vida, de la práctica de la vida. Eso es saber. Diferente al conocimiento, en tanto que es algo articulado, pero que se queda en un libro. Que sí, yo lo sé, sí, está bien, pero que no forma parte de la vida, no se incorpora. Por lo tanto, hay una teoría. Pareciera que la teoría no se tiene que activar en el trabajo, en ese trabajo suciamente judío. ¿Por qué es suciamente judío? Bueno, porque los judíos han entendido que la única manera de ser humanos es trabajando con las manos, trabajando con la tierra, modificando la naturaleza. Entonces, para ser efectivamente un siervo de Dios o ser un humano, ser un hombre en esta tierra, hay que trabajar, hay que ensuciarse las manos, hay que hacer mundo, hay que construir el mundo, la riqueza, el valor, añadir valor en este mundo es precisamente ensuciarse las manos, es lo suciamente judío. Y para precisamente esta forma intuitiva, esta intuición sensible, este que dicen, este no exteriorizar, fíjense que es trabajar en este sentido suciamente judío, el que la interioridad se exteriorice y que la exterioridad se interiorice. Hay una interioridad de ser hombre en la medida en que trabajo y esa interioridad tiene que hacerse objeto, pero el objeto, que es poiesis, no es el sembrar, el cultivar, el tener mesas de trabajo. Mesas de trabajo suena chavista, ¿no? A cosa de esta comunal. No. Hacer mesas, ¿no? Porque soy un carpintero, el esfuerzo, el sudor de mi frente, en tanto la madera que he modificado. No, el objeto no es el solo la mesa que está afuera de mí, tal cual como lo pensaban los manuscritos. También es esta exteriorización de poder poner el deseo en la práctica, el deseo en la exterioridad, en la realización. El object de esta relación no es carpintero-mesa, sino
todo lo que he necesitado para hacer la mesa, todos los instrumentos, los medios para hacerlo, que los tengo que querer igual para poder tener el resultado, el martillo, todo lo que he necesitado, más los materiales, pero además el mercado, la lógica que me ha llevado, me ha impulsado a que el deseo se exteriorice, se objetivice. Entonces, la relación, el object es la relación de estos cuatro elementos, que además son una relación lógica del pensamiento. Esto no se va a ver en la experiencia. Por supuesto que se siente en la experiencia el mercado, ¿no? La inflación, el querer el desear, el aspirar una mesa, el desechar una mesa, el construir una mesa, ese movimiento humano, por supuesto, que se da en la práctica, aquí ya me estoy adelantando, pero este movimiento solo es posible, el object solo sería en la medida en que puedo articular los cuatro elementos, los medios para conseguirlo, la realización o la objetivación, la exteriorización del deseo, que es el impulso primario que me ha llevado a todo lo demás, la subjetividad, el deseo de tener una mesa, la objetividad, la mesa ya hecha, los medios con que me he predispuesto todo en la energía para realizarla, y el mercado, que es la lógica universal que me permite sostener que esa mesa se necesita, esa mesa se aspira, esa mesa tiene valor. Entonces, en la medida en que no puedo entender estas cuatro cosas, no voy a poder avanzar en el ámbito de los objects o en la dimensión del object, sino en la de Gestan. ¿Qué es lo que ve una intuición sensible? Un objeto frente a un sujeto y una relación que está entre los dos. Por eso hay una contemplación. La palabra no es contemplación, la palabra es intuición. Esta inmediatez para captar las cosas. Por eso Dios no existe. Precisamente por eso somos creadores de Dios, porque no podemos ver las relaciones más profundas que existen si no estamos viendo contraposiciones. Estamos viendo conocimiento añadido, este conocimiento que es superficial, este conocimiento que está en un libro, que está meramente ahí, pero que no tiene nada que ver con la práctica de la vida. Entonces, este trabajo suciamente judío es precisamente lo que incorpora a la vida, al incorporar, meter en el cuerpo, literalmente, este saber, realizar este saber. Y esto solo se da en el ámbito del Gewissen, de la universalidad, en donde ya se han superado, donde comprendemos que las cosas no son duales y que tienen múltiples relaciones y diversas determinaciones universales. Entonces, aquí, en esta comprensión del Gegenstand y el Object, tenemos una gran diferencia que tenemos que sostener para poder llegar al ámbito de esta irrupción, este parricidio a Feuerbach y el inicio de la filosofía más madura de Marx. La segunda cosa que hay que debatir se da entonces en el entorno de la gran, tradicional, casi guerra fría de la discusión sobre materialismo y idealismo, la discusión sobre empirismo y racionalismo. Cuidado porque aquí tenemos dos puntos. Filosofía 101 nuevamente, bienvenidos, pasen adelante. Tenemos aquí qué es empirismo, qué es racionalismo. Muchachos, hablen por favor. Bueno, evidentemente cualquiera va a decir, bueno, empirismo, conocimiento en la experiencia, racionalismo, conocimiento que se da en la razón. Esto no es tan cierto. A ver, vayamos al punto. Hay dos órdenes. Al igual que Gegenstand y Object, obviamente no son identificables, así que cuidado con esto. No son identificables, no estamos hablando del orden del Object, o estamos de la universalidad, de la totalidad, y del orden del Gegenstand, de la certeza sensible, de lo limitado y lo particular, de lo finito. Estamos hablando en otro orden, estamos hablando en el orden de los conocimientos. ¿Cuál es el origen del conocimiento necesariamente verdadero? Esa es la pregunta que intenta poner esta dualidad chata de materialismo y de empirismo y racionalismo. Cuidado, pues estamos en el orden de los conocimientos, ¿verdad? En el orden del origen del conocimiento necesariamente verdadero, de la lógica con que el conocimiento es verdadero. Entonces, cuando uno se pregunta, cuando uno dice quién es empirista y quién es racionalista, si el empirismo está contrapuesto al racionalismo, por cierto, casa de paso, ya saben quién hizo nuestro pensum, ¿verdad? El pensum de la Escuela de Filosofía lo hizo un marxista, ¿verdad? Que estaba poniendo en discusión, en esta polaridad, la filosofía moderna.
porque no es tan fácil ni tan simple. Esto es una simplicidad muy grande, creer que las cosas se reducen a empirismo o racionalismo. Hay una complejidad mucho más grande para concebir el origen del conocimiento. El origen del conocimiento necesariamente verdadero, que es la pregunta por todo conocimiento verdadero, ¿verdad? Por todo conocimiento que vale la pena, por todo conocimiento que configura el mundo, gracias a Dios. Entonces, evidentemente, amén. Evidentemente, tenemos entonces la pregunta por el conocimiento necesariamente verdadero. Entonces, ¿cuál es su origen? El empirismo supondría que en la experiencia es la única fuente por la cual nosotros alcanzamos un conocimiento, pero pareciera que habrían empiristas que no insistirían, o que el empirismo parece inducir y tender a que no va a haber un conocimiento universal, porque la experiencia es contingente, porque la experiencia necesita de condiciones de posibilidad completamente externas, exteriores, y por lo tanto siempre las cosas son contingentes, las cosas nunca tendrán una estabilidad en el mundo. Es alguien que está metido en la apariencia del mundo, en lo que el mundo me da, y no hace falta más. Pareciera que estamos en el ámbito del Gegenstand. Todo racionalismo pareciera decir, cuidado con esto, ¿no? Que el racionalismo insiste en que todo conocimiento no niega el conocimiento empírico. La experiencia es muy importante para el racionalismo. Todo racionalismo va a insistir, por eso uno de los mayores racionalistas del mundo va a insistir en el conocimiento de la empiria, pero no es suficiente en ningún sentido. El conocimiento empírico es muy importante para un estadio de la vida, pero la vida es mucho más compleja que ese estadio mínimo, y por lo tanto tenemos que ir avanzando como una especie de escalerita hasta llegar al conocimiento, o completar ese conocimiento que viene de la experiencia. Se debe completar con esta universalidad que viene a priori, que viene antes de la experiencia y que todos los hombres tienen. Por lo tanto, pareciera insistir que el racionalismo tiende a no solo universalizar las cosas, sino a ver la eternidad del mundo, a ver la eternidad, a ver que a pesar de que el mundo se muestra corruptible, contingente, parece que detrás de él hay una eternidad, hay una cosa fija, eterna, que podemos alcanzar. Si insistimos en estos dos ámbitos, ¿verdad? Empirismo y racionalismo, esta simplicidad del mundo, ya sabemos que no es así, ¿verdad? Habrán empiristas que serán racionalistas, pero, perdón, entonces, cuidado, vamos ahora al siguiente ámbito. Este es el ámbito más bajo, ¿verdad? O mejor dicho, este es el ámbito más superficial, más arriba. El ámbito que sostiene a esto es qué es lo real, la pregunta por la realidad. Tenemos la pregunta por cuál es el origen, cuál es el origen del conocimiento necesariamente verdadero. Esto es efectivamente empirismo, esto es epistemología, pero ahora hay que preguntarse por la realidad de ese conocimiento, por la realidad del objeto que me da ese conocimiento. Entonces entramos en otra disputa que no es moderna, sino es posterior, no es de la edad moderna, sino de la modernidad. No es del inicio de esta discusión moderna, estamos hablando de los siglos XVI y XVII, sino del siglo XVIII. Si efectivamente cuál es la naturaleza de la realidad, si la realidad es materia o si la realidad es idea. Entonces damos un paso más, inner object, subject, diría Hegel, ¿verdad? Nos metemos más en el sujeto para preguntarnos por la pregunta del ser, la pregunta por la naturaleza de la realidad. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? La naturaleza de la realidad es material o es ideal. Entonces, aquí tenemos dos ámbitos completamente distintos que se van a empezar a mezclar, y que nosotros no podemos mezclar porque porque estamos en una escuela de filosofía y queremos llevar orden, ¿verdad? Las cosas bien, ¿verdad? Las cosas bien ordenaditas, pues si no, no hacemos filosofía. Estamos haciendo ensalada, estamos fingiendo que sabemos algo. Incorporar los conocimientos, incorporar al saber, al cuerpo, a la vida, esto que estamos conociendo, porque estas preguntas no son absolutamente superficiales, pelotudas, que solamente sirven para el profesor de filosofía y para sus estudiantes. No, estas preguntas están en el orden de la vida y tienen una necesidad para responder, porque hay efectos, consecuencias. Si usted
insiste que la realidad es material y que solo se puede conocer empíricamente, usted tiene un modo de actuar en el mundo, tiene un tropos, con una formación del carácter completamente distinta y a nivel público va a pensar las cosas de una manera distinta y a nivel privado también. Entonces, esta forma de tejer, de cortar el mundo, de concebir el mundo, de concebir la realidad, lo va a llevar a tender hacia una forma de administrar lo real. Esto es muy, pero muy importante, porque si no, no entendemos la complejidad y el peligro que implica la filosofía. Cuando cualquier mediocre hace filosofía, no comprende estas dimensiones, no comprende estos matices y todo es gris y todo vale lo mismo y terminamos entonces con hombres de biopolítica y todas estas cosas, ¿verdad? Cómo controlar al hombre como un ser biológico y no como una persona que puede pensar, como un individuo que puede pensar por sí mismo, que tiene una potencia y que tiene una libertad. Pero bueno, no nos vamos a meter en Honduras. Entonces, la pregunta, si es materialista, o sea, puede haber materialistas que sean racionalistas y pueden haber idealistas que son empiristas. Eso se dio en nuestra historia de la filosofía. Valle vea la historia de la filosofía. Eso se dio en la historia de la filosofía. Hombres que concebían que el origen del conocimiento necesariamente verdadero estaba en la empiria, pero consideraban que todo era idea. Que la naturaleza de la idea era la realidad. Creo que eso se llama Berkeley. Y en el otro ámbito existieron racionalistas que eran completamente materialistas. Que el objeto de la realidad es la materia, pero para conocerla se necesita aplicar ciencia lógica que están a priori. Entonces, cuidado con esto, porque esto no es superficial. Porque aquí viene el debate de Marx. Entonces, ¿qué supone Marx? Marx se considera un materialista, al menos en este primer inicio. ¿Por qué? Porque creía en este ámbito, todavía insistía, estaba convencido que habían teorías precisamente, que había un ámbito de la teoría y no de la práctica, y había un ámbito de la contemplación, de que las ideas deben incitar a las masas para transformar las cosas. Marx, en esta discusión individual, esta discusión, esta introspección que hace con Engels, por eso Engels y Marx a veces se fusionan y a veces se separan, y en este ámbito, esta discusión, esta introspección entre Engels y Marx en esta ideología alemana, les da cuenta precisamente de este punto, que el materialismo subsume materialismo a empirismo, identifica materialismo con empirismo, cosa que no se puede hacer. Por cierto que Hobbes, que sería como el gran padre, el inicio de esta filosofía, por cierto, ya vamos a hablar de Hobbes, pero muy importante, esta idea de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y que además la violencia es el único medio para contrarrestar la libertad o este impulso del hombre a controlarlo todo, a quererlo todo, y sobre todo, más aún, esta idea de que solo la realidad es material, todo está fuera. Hay una exterioridad, no hay interioridad, no hay por eso los ingleses no hay un debate interior, no hay una reflexión muy profunda a lo interior, porque todo viene de afuera. Lo que está dentro no es más que un copiar y pegar de afuera. No hay esta intimidad, no hay esta interioridad. También el cine gringo también tiene mucho de esto, de no querer interiorizarse, no querer debatir, no querer verse a sí mismo, desdoblarse. Todo viene de afuera. No, nada está adentro. Adentro no hay nada. Adentro somos tabula rasa. Entonces, esta idea empirista, Hobbes sería un empirista, pero al mismo tiempo también es un materialista. Sería como el inicio de esta carrera, de esta tendencia fundamental a solo ver las cosas desde este ámbito de Gegenstand, entre contraposición. ¿Cuál es la libertad del hombre? Adquirir, consumir, satisfacerse con el opuesto, con el contrario, con la cosa que está al frente mío. El mundo es simplemente contraposiciones. Está solo la intuición sensible. Cuidado porque esto es la primera parte. Esta es la primera parte de Hobbes en el Leviatán, al menos, que parece que es el libro que todo el mundo ama, ¿no? Y que nadie lee de más. Pero ese mismo libro de Leviatán, Hobbes da un paso
porque el Leviatán es solo la primera parte. Hay una segunda parte donde hay una república cristiana. Ese Leviatán se tiene que convertir en república cristiana y por lo tanto hay una teología que hace que los hombres empiecen a mediarse, a relacionarse y a no tener que usar la violencia como fundamento. Lamentablemente, la gente chata, unilateral, podríamos decir también en este sentido de intuición sensible, no puede dar cuenta de que existe un ámbito muy profundo en ese mismo libro Leviatán, donde justifican la violencia, donde dicen que todo el mundo es liberal, en donde no hay nada que hacer, toda la guerra todos contra todos, sino Estado y espada para todo el mundo. Bueno, esa simplicidad Hobbes también la supera. Este es el punto más germinal de un camino muy largo que termina en una república cristiana. No se puede entender el Leviatán sin la república cristiana. Lamentablemente tenemos 400 años repitiendo como unos idiotas la misma cosa, ¿verdad? Y no nos llegamos a ese ámbito. Pero para Marx hay una identidad entre materialismo e idealismo. Pero este materialismo, como ya he dicho, como no hay una razón, no hay razón, esto es una estupidez decir inner subject, así como decía Hegel, meterse en el sujeto no existe, no hay nada, porque el sujeto es pasivo, es pura afectividad, no hay creación en el sujeto solamente dispone de lo que está afuera. No hay interioridad, no hay subjetividad. Por cierto, esta filosofía muy blanda, muy todavía en el ámbito de la exterioridad, de lo primero para nosotros, que no avanza en este ámbito. Y el idealismo, ¿no? Que sería para Marx toda esta filosofía que intenta poner en el sujeto toda la potencia. Y este también es un gran error. Un gran error porque primero borra la determinación en materiales y olvida la objetividad. Creer, por eso hay un idealismo abstracto. Este idealismo abstracto es aquel que cree que solo pensando, sin el trabajo suciamente judío, ¿no? sin el exteriorizar la interioridad, sin exteriorizar el impulso vital del deseo, cree que va a hacer las cosas, que las cosas son nada más la articulación de los pensamientos. Separan entonces el ser del pensar. Pobrecito Parménides, que insistía en que el ser, el pensar y el racionalizar los argumentos eran una dimensión, una santa triada que se conectaba y que porque se conectaban eran cosas diferentes, pero había semejanzas, había una unidad de este trío. Cuidado con esto porque en esto se empieza a perder el object. Y justamente lo que Marx se ha dado cuenta al menos en esta primera parte, en esta primera tesis de la tesis sobre Feuerbach, es que Gegenstand no puede suprimir el object, que hay que ir hacia el object. Y por lo tanto hay un punto de conexión entre ambos extremos. El mundo no es pura interioridad, pero tampoco es pura exterioridad. El mundo no es que viene de afuera todo, ni viene de adentro todo. No es creer que las cosas que porque uno piense, uno va a tener harina pan en la mesa, ¿verdad? Harina pan en la dispensa. Hay una práctica que puede conectar estos dos extremos. Y justamente quien se ha dado cuenta, quien tiene más fuerza en este ámbito, es este ámbito idealista que insiste en la potencia del sujeto. Lo que pasa es que la entiende desde este ámbito separado. El ser y el pensar son distintos. Y el que se reclama idealista insiste que no hay ser, que solo hay pensar. Que el ser es una idea. ¿Sí? Y esto es lo que Marx ha negado por completo. No basta con pensar para que la realidad deje de estar desgarrada, para creer que las condiciones materiales van a ir. Esto es lo que le ha pesado a los alemanes, por eso los alemanes son idealistas por naturaleza, es pura ideología lo que hay allí, porque no insisten en separar el pensamiento desde el pensamiento. Esto es puro, sería entonces, los idealistas serían el Vorstellung. Solo hay esta intuición sensible transformada en idea del entendimiento, en puro proceso de pensamiento que está en el ámbito meramente de la experiencia, meramente de los conceptos, de las ideas, pero que no hay una práctica, que no hay una exteriorización de esas ideas. Entonces, en este sentido, y esto es muy importante,
Entonces, no hay que dicen en ese momento, ¿verdad? En este sentido, entonces, para Marx, al menos, hay un error de identificar empirismo con materialismo, ya aquí empezamos a tener grandes problemas, pero nosotros vamos a aceptar lo que dice Marx en principio y después lo vamos a refutar, ¿verdad? Y después le vamos a curar esta locura de identificar empirismo con materialismo. Por eso mucha gente dice, esto es ambiguo. Bueno, aquí hay razones también para creer que hay ambigüedad, en la medida en que empirismo no es materialismo, son dos cosas completamente distintas. Y del otro lado, aquí hay dialéctica precisamente en la medida en que se puede ver los dos extremos y en vez de diluirlos, separarlos, lo que hay es que unirlos, fijarlos en una tensión completamente firme con esta energía que puede unir estos dos extremos, estos dos polos y superarlo en un ámbito más amplio, pero no solo en la superación en el ámbito más amplio, sino en la realización de ese ámbito, porque en el punto fundamental de esta filosofía es que hay que actuar, es que hay que hacer praxis, es que hay que meterse en la realidad y transformarla. Entonces, en este sentido, precisamente, no hay ámbito teórico para Marx. No, si hay una idea del bien, esto sería conocer la idea del bien y hacer el bien, son dos cosas distintas, ¿verdad? Y el que hace bien produce belleza, diría Platón. Entonces hay tres ámbitos. El ámbito de la verdad, conocimiento del bien. El ámbito de la realización del bien, práctica. Y quien practica el bien está produciendo belleza. Ámbito de la producción, ámbito de la poiesis. Entonces son tres ámbitos, la verdad, el bien y la belleza. Bueno, para Marx, la praxis es justamente estas tres cosas, pero no separadas. El materialismo insiste en que la práctica del bien no tiene nada que ver con la verdad. Y el idealismo o el racionalismo, de esta manera chata como lo entiende Marx, de esta manera unilateral como lo entiende Marx, considera que solo importa la verdad y no importa hacer el bien. Por cierto, ese es el deber. Toda deontología padece de esto. Y finalmente, para Marx, tiene que haber un tercer momento en donde estas dos cosas se unan y produzcan la tercera. Es decir, que usted conozca el bien, la verdad, haga el bien, lo practique, lo realice, ¿no? Hacer el bien está en el ámbito de la praxis, y esa praxis va a producir un resultado, belleza. Entonces aquí está articulada toda la filosofía y todo este ámbito en donde esto es dialéctica precisamente. La dialéctica que es poder comprender la separación, poder comprender la mutilación de quien insiste en separar, en quien insiste en llevar en ámbitos distintos el hacer y el conocer, pero al mismo tiempo unirlos y producir un tercer elemento y crear una tercera lógica, un avanzar de esta lógica, o un retroceder, como usted lo quiera ver. Aquí no hay espacialidad. En todo caso, aquí lo fundamental es que quien insiste en el Gegenstand, insiste entonces en que no hay manera de avanzar al ámbito de la verdad en sentido universal. Y el ámbito del sentido universal, que la verdad solo es universal y que no tiene nada que ver con la práctica de la verdad, con la práctica del bien, del conocer el bien. Por eso siempre la filosofía será ética. Por eso un filósofo llamó a su filosofía primera, a la filosofía en sentido estricto, ética, ¿verdad? Un judío, por cierto, otro judío más, por cierto, que es conocer el bien. Entonces, los idealistas, los neohegelianos, los abstractos, insisten en que todo es puro pensamiento, todo es en el orden de la subjetividad y por lo tanto se quedan en el ámbito del puro pensamiento. Los materialistas creen que solo hay en el ámbito de la práctica y que la verdad no importa para el ámbito de la práctica, que el hacer el bien no se necesita conocer el bien. Y esta disyunción, esta separación, esta ruptura, no la va a comprender Marx, sino para un tercer elemento que las conecta, y es la práctica, es la praxis, esa práctica revolucionaria, esa actividad sensible humana. Esa actividad sensible humana será el punto de partida para que estas tesis sobre Feuerbach tengan un sentido completamente distinto, pero más aún y más importante, para que empiece la filosofía
verdaderamente marxista, la filosofía de Marx, y se va a dar cuenta Marx en esto cuando veamos el manifiesto comunista y cuando veamos el Capital. Hasta luego.